Hola, hola, buenas noches, bendiciones para todos ustedes, los que pueden estar por allí por las redes sociales, tanto como por Facebook y TikTok, la red social de TikTok. Bueno, un saludo, un abrazo para todos ustedes, amados hermanos, amigos, compañeros de esta de estas redes sociales que hoy en día están disponibles para nosotros poder, como se dice, intercambiar, escuchar y ver los acontecimientos que suceden todos los días en nuestro amado planeta Tierra. Así que en la tarde de hoy quiero enviar un saludo muy especial a mi patria amada Venezuela, República Bolivariana de Venezuela, y especialmente a mis familias, a mis padres, a mis hermanos, a todos ellos, un abrazo. Les amo infinitamente, no saben cuánto. Y si alguna vez en la vida había extrañado a mis seres amados como mis padres y mis hermanos, mis tíos, mis tías, ha sido en todo este tiempo. Pero sin embargo, siempre confiando en nuestro buen Dios, en nuestro Altísimo, el Creador de todo el universo, que nos protege, nos provee y nos sustenta cada día, sin olvidársele ese detalle. Así que bendiciones para todos, abrazos fraternos para todos los amigos también y muchas bendiciones. Bueno, en la tarde de hoy tenemos un tema, o en la noche ya, porque ya acá tenemos las 8 de la noche. A ver, las 8 de la noche. Falta un minuto para las 8. Eso quiere decir que en Venezuela son las 9. En Centroamérica son las 7 de la noche. Y bueno, así es el mundo, así es la vida, así es el trajinar por esta tierra donde el Padre Creador, nuestro buen Dios, le ha placido establecernos y que podamos también llevar su mensaje a otras naciones, a otros pueblos, no para someter ni para condicionar, sino para liberar, para poner el nombre de Yahshua el Cristo en alto, que fue el que dio la vida por nosotros acá en la tierra, además de dejarnos sus enseñanzas para que podamos caminar y transitar por esta vida lo más tranquilo posible. Sin embargo, no nos escapamos de las tentaciones, no nos escapamos de las adversidades, porque también Él las pasó. Pero en Él somos más que vencedores. Bueno, en la tarde de hoy, o ya en la noche de hoy, vuelvo y repito, tenemos un mensaje bastante rico en cuanto a lo que es historia y a lo que es verdad, por supuesto, ¿no? En eso es que se enfoca este ministerio, el cual yo presido, como lo es MEMIR. MEMIR quiere decir Ministerio Evangelístico Misionero Internacional Restaurador. Y el eslogan es Sin fronteras por las almas. Bendito y glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a dar lectura para iniciar este, esta enseñanza, esta prédica, este estudio, esta conferencia, como muchos la llaman, para que podamos ir entrando en esta bendición que el Señor nos tiene a todos en esta noche.
a todos por igual. Aquí no hay distinción de clase, de credo, de religión, de política, de ideología, nada de eso. Aquí el mensaje es para todos, porque Cristo vino para todos por igual. No dijo, estos son los míos, estos son especiales para mí. No, 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 no. Él ya sabe quiénes son sus escogidos y no necesita decírnoslos a nosotros, porque quizás si el Señor le dice a alguien, tú eres mi escogido, esa persona se va a creer entonces más santo que el mismo Cristo. Bendito el nombre del Señor. Y por lo tanto, nosotros somos, como quien dice, discípulos de Él. Llevar el mensaje, llevar el evangelio de la paz y de bendición para las vidas humanas. Él pudo decir, y por todo el mundo, y predicar mi evangelio. Todo aquel que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no, ya ha sido condenado. No es que será condenado, es que ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque el Señor sabe, Él sí conoce quiénes son los de Él y quiénes no lo son. Quiénes son los que están con Él y quiénes son los que están contra Él. Por eso Él en una oportunidad pudo decir, o estás conmigo o estás contra mí. Bendito el nombre del Señor. Es una frase bastante dura, pero la dijo el Señor. Y eso es algo que hay que tomar mucho en cuenta. Bendito el nombre del Señor Yahshua el Cristo. Bien, vamos a entrar en materia, vamos a ir a la palabra, vamos a buscar. Hoy vamos a hablar en el libro de un profeta. El libro de un profeta llamado Isaías. Este es uno de los profetas mayores. Recuérdense que los profetas están teológicamente divididos por profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores parten desde Jeremías, Isaías, Ezequiel y Daniel. Esos son prácticamente los profetas mayores, todo ese grupito. Ya después de lo que es Abacú, Ageo y todos esos que están por allí, Amós, son lo que se llama profetas menores. Pero hoy vamos a ir a una palabra que dio uno de estos profetas mayores. Por supuesto que esta palabra no la dijo él desde, como se dice, desde su iniciativa, sino era una palabra dicha por Dios en ese entonces. En la palabra, en la Biblia, obviamente se describe que es el Dios de Israel, pero como ha habido tantos cambios y tantas cosas en la historia, algo así pudiera haber sido también el Altísimo. Sin embargo, los profetas me parece que les hablaban varios dioses a la vez. Habían profetas que tenían la voz de un Dios y tenían la voz de otro Dios. Es decir, el Altísimo también enviaba mensajes. Ahora, el punto que vamos a leer en esta noche trata de una historia que ha sido de alguna manera cambiada, tergiversada por quizás culturas, religiones que no les convenía que, ¿cómo se llama? Que el mundo conociera la verdad y el significado que tenía esta profecía. Porque esta palabra es una palabra poderosa, no queda duda. Y según quien la dice, es el mismo Dios de Israel, Jehová. Y el profeta la deja sentada en su libro. Vamos a iniciarla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la letra. Vamos al capítulo 7, al verso 7
del capítulo 66 del libro del profeta Isaías. Dice así: antes que tuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. Escuche bien. Esto hay que tratarlo y digerirlo para que podamos interpretarlo. Escuche cómo dice: antes que tuviese parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. Ahora, el verso 8, que es el que nos lleva en esta oportunidad a disertar, dice: ¿quién oyó cosas semejantes? Para que usted vaya interpretando, porque esta palabra yo la he oído en muchos altares donde la gente no lo toma en el contexto de lo que estaba ocurriendo en ese entonces, ni cómo fue dicho. La gente lo habla como que si fue algo que ocurrió o que tenía que ocurrir, y por supuesto que se liga a una fecha que ocurrió también, pero que no es así. Definitivamente no es así. Dice: ¿quién oyó cosas semejantes? Escuche, el profeta está diciendo una pregunta, no está, como se dice, dándole cumplimiento a una profecía o a una frase o a una promesa, como se dice, ¿no? Él está haciendo una pregunta, así como aquella pregunta que el Señor Jesucristo pudo decir en una oportunidad: ¿acaso podrá un hombre añadirle estatura o un codo a su estatura? O sea, es algo imposible. Y de eso se trata. Aquí el mensaje que el profeta Isaías trae de parte de Jehová es que él mismo dice: ¿quién oyó cosas semejantes? ¿Quién vio tal cosa? Es decir, ¿quién ha visto esto? ¿Quién puede decir que esto ocurrió? Escuche, ¿qué era lo que traía la pregunta? ¿Quién oyó semejante? ¿Quién oyó cosas semejantes? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? Escuche, ¿concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Esa es el punto exacto que el profeta nos está haciendo interpretar su palabra. Él no está diciendo nacerá. Voy a terminarlo para entonces darle el punto de vista que nosotros lo hemos entendido y muchos lo entienden todavía. Entonces, pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Ok? Esta es la palabra que nos va a dar, como se dice, fundamento al mensaje, a la prédica, al estudio de esta noche. Ahora bien, nosotros lo aprendimos de esta manera porque así lo escuchamos, y como nosotros los evangélicos, cuando estamos muchas veces dentro de la casa de Dios, ¿no? En la iglesia o el templo, no hacemos más nada sino que escuchar lo que dice el que está hablando. No buscamos la palabra, no tomamos nota, no llegamos a la casa buscando para ver, oye, pero qué, no, pero no fue así como lo dijo él, aquí esto es diferente. No, somos incapaces de cuestionar algo que nos digan. Entonces, por eso es que somos sometidos, somos, como se dice, de alguna manera manipulados, manejados hasta la fe. Ahora, el punto, como nosotros siempre hemos escuchado esta palabra, estoy seguro que muchos la han oído así, yo también la escuché, por eso lo digo. Dice, escuché muchas veces esto, la gente hacía la primera pregunta, pero el resto no era pregunta, sino que era una afirmación ya. Decían: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? La tierra concebirá en un día. Nacerá una nación de una vez. Y ahí metían, como se dice, la frase, ¿no? ¿Quién nació?
Ahí venía quizás de repente la pregunta, díganme ustedes, ¿qué nación en esta tierra ha nacido en un día? ¿Quién ha hecho que la tierra haya parido un estado como tal en un día? Díganme ustedes. Y la gente, inmediatamente el que medio conocía algo de historia decía, bueno, el único país o nación que nació en un día fue Israel. Eso es correcto. Lo dijo el profeta, pero el profeta no está diciendo que eso ocurrió, ni que era esa fecha, ni que era esa nación tampoco. Él está diciendo, concebirá, es decir, está haciendo una pregunta retórica. Él está diciendo, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión es la madre espiritual. ¿Eh? Entonces dice, pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Ahí está hablando, como se dice, de la madre Jerusalén, pero no la Jerusalén terrenal, está hablando de la Jerusalén celestial. Esa es la Sión, es la madre, de eso se trata. Bendito el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, eso ha sido una palabra que muchas veces se ha pronunciado y se sigue pronunciando hasta hoy fuera del contexto histórico, por supuesto, y por lo tanto la gente se confunde y la gente termina prácticamente idolatrando a una nación que no es la de él, que no tiene nada que ver con él, y terminan adorando a esa nación, a sus líderes, y terminan adorando a su Dios también. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, el texto que hemos colocado en el tapete para el mensaje de esta noche está en Isaías 66:8. Es la clave. Dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Es decir, ya de un plumazo nació una nación. Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. La única que pudo dar a luz en un día fue Sión. Ahora usted dirá, ¿y entonces dónde está esa nación? Para allá vamos. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor. Primero que todo, este estudio sobre Isaías 66:8 lo podemos estructurar mostrando las dos grandes interpretaciones. La política, fundación del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, y la espiritual, que da el nacimiento de la nación santa en el día del Pentecostés. Esa segunda es la correcta. Bendito el nombre del Señor, porque si estamos hablando de cosas espirituales, se trata de algo espiritual que repercute, por supuesto, en lo material. Y aquí estamos hablando de algo sobrenatural, porque ni siquiera el mismo Dios de Israel podía creer que quién vio tal cosa, quién vio cosa semejante o quién oyó cosa semejante, sino cuando Sión estuvo de parto y dio a luz sus hijos. O sea, en el mundo espiritual y físico a la vez, era la única posibilidad que se pudiera, ¿cómo se llama? Que se pudiera dar, hacer realidad esto que no podían comprender el Dios de Israel ni el profeta tampoco. Bendito sea la gloria del Señor. Entonces él dice que hay dos fuentes, es decir, hay dos
cosas paralelas que pudieran, una que se tomó y la otra se dejó. Pero en realidad el tema es que la que se dejó es la que es real y es más importante que la que se tomó. Porque nosotros pudiéramos pensar entonces, Dios se equivocó terriblemente, pudiera decir cualquiera, porque obviamente el Estado palestino, Palestina como tal, sí existía desde la fundación, prácticamente, pudiéramos decir desde Deuteronomio 32:8, que fue cuando el Altísimo repartió por heredad las naciones y los pueblos a los dioses, y a la cual el Altísimo le entregó por heredad al pueblo de Jacob, a la familia de Jacob, al Dios Jehová. Eso era lo que existía, lo que se entregó. Se le entregó esa familia. Fue una familia nada más, no fue todo el mundo. Fue una familia y le dijo, bueno, Dios, tú te vas a encargar de esta familia, de ayudarla, equiparla, no sé, darle lo que tú quieras, ayúdalos, que se desarrollen, que puedan crecer, que puedan hacer una gran nación, ¿no? Y por supuesto, eso fue lo que ocurrió. Pero el problema es que habían otros dioses en todas las otras naciones. Es decir, esa familia de Jacob no le fue establecido un territorio como tal. No dice. Sin embargo, los demás territorios le fueron asignados dioses y le fueron asignados pueblos. En el caso del pueblo de Jacob, le fue asignado el Dios Jehová. Allí, a ese pueblo, a esa familia, que después, no sé qué pasó allí, que hubo un cambio de nombre, que supuestamente el Dios mandó a un ángel a cambiarle el nombre a esa familia, porque si el Altísimo lo había establecido como Jacob o Jacob, a esa familia, ¿por qué este Dios le cambió el nombre? ¿Cuál era el propósito? ¿Para qué? Si ya estaba establecido por el Altísimo. Bendito el nombre del Señor. Entonces acá queda como la familia de Jacob. Ese era el Dios que le correspondió a esa familia. Entonces a los cananeos, los filisteos, que fue primero, después los cananeos, después actualmente Palestina, le fue asignados dioses también. Le fue asignado el dios Dagón, le fue asignado la diosa Acera, le fue asignado el dios El, le fue asignado muchos dioses en ese territorio, igual que en Egipto. En Egipto fueron asignados muchos dioses y así sucesivamente. En todas las regiones, en todos los países, Dios le asignó dioses, es decir, hombres de renombre que pudieran y tuvieran poder para, por supuesto, de parte de Él, para ayudar a desarrollar a esas naciones. Solo que ocurrió entonces que parece que este Dios, no sé por qué razón, comenzó a caer en conflicto con los otros dioses vecinos. Y una de las razones que son las más visibles cuando leemos la palabra es que
Los israelitas, llamados después israelitas, que eran los mismos jacobitas, la misma familia de Jacob, parece que se sentían un poco amedrentados, como que forzados, como que asustados por las cosas que veían de este Dios. Y en muchas oportunidades, esto no es un secreto para nadie, esto no son inventos míos, yo estoy hablando aquí lo que dice la historia bíblica. En muchas oportunidades, el pueblo jacobita o el pueblo de Israel huyeron o se quisieron escapar hacia los dioses vecinos. ¿Por qué razón? Si ellos tenían su Dios y deberían haber sido obedientes si les estaba yendo bien, porque la idea para lo cual fueron establecidos dioses en esos lugares era como la especie de cuando se enviaron los vigilantes, algo así. Pero solo que en esta oportunidad estos dioses iban a ayudar, era ayudar a desarrollar a la gente, a los seres humanos a vivir como Dios manda, bien, tranquilos, libres, bendito el nombre del Señor, pero, como se dice, obedeciendo la línea que Él había trazado. Era obedecerle como Dios, como el Ser Supremo. Ahora, esa superioridad fue cayendo en la medida que este Dios comenzó a reprimir a su pueblo y a los pueblos vecinos para entonces poner o imponer lo que hoy se llama el monoteísmo religioso. Bendito el nombre del Señor. Y esa es una de las partes más duras, pudiéramos decirlo, en la fase que entró este pueblo. Bendito el nombre del Señor, porque entonces este Dios le daba instrucciones precisas y claras a los líderes que él escogía para que hicieran cosas que, me imagino yo, estaban fuera de lo que ellos habían entendido, porque si vemos un ejemplo muy claro, es que en el principio habían unos mandamientos que todavía existen, ¿no? Que son los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos no eran 10 nada más, eran mucho más, solo que se dejaron esos 10 nada más. Esos 10 mandamientos, en uno de los primeros mandamientos, valga la redundancia, que están, aparece uno que dice, no matarás. Y entonces uno pudiera decir, pero entonces, ¿qué pasó con Dios? ¿Cómo es que si Dios estableció que no matarás, entonces Él mismo está mandando a aniquilar no a uno, sino a una nación entera? Por ejemplo, el caso de Saúl. Le dijo, la instrucción fue clara y le dijo, hasta los niños de pecho extermina. Imagínese usted. Entonces uno podría decir, bueno, pero entonces, ¿cómo es la cosa? O sea, Dios, ¿qué pasó ahí? ¿Era Dios realmente el que estaba dando esas órdenes y había dicho desde el principio que no matarás? Que no levantarás falsos testimonios contra tu prójimo, que no codiciarás la mujer de tu prójimo, que todas estas cosas. Y entonces en este punto nos vamos a David, al rey David, que fue el rey elegido por Dios, por Jehová, para que dirigiera a su pueblo. ¿Y qué pasó con este rey? Bueno, el rey David un día se asomó por el balcón y había una mujer que se estaba bañando por allá, por supuesto estaba desnuda, y le puso el ojo y dijo, ay papá, esta me la traen para acá, la quiero para mi mujer. Y sabía que tenía su marido, porque el marido era un general que trabajaba para él. Y se acostó con ella y tuvieron un hijo y todo aquel tema, y ustedes saben la historia. Pero entonces dice que David tenía el corazón como el de Dios. Pero, ¿cuál Dios? ¿El Altísimo? ¿El que creó todo? ¿O el Dios de Israel?
el Dios de Israel. Bendito el nombre del Señor. Entonces, en este tipo de cosas, amados hermanos, es que muchas veces la gente tiene la duda, pero le da pánico preguntar, porque si pregunta, le van a decir que está fuera de lugar, que está mal, que está prácticamente espiritualmente está por el suelo, que perdió la visión, que está poseído por Satanás y cosas de ese tipo. Y últimamente lo terminan expulsando de la congregación o la iglesia donde se congrega, valga la redundancia, porque ¿cómo se le ocurre cuestionar algo tan sagrado? Bendito el nombre del Señor. Ahora, volviendo al tema central, cuando nosotros hablamos de este punto, que le he dicho que lo podemos ver desde dos vertientes, una en una forma política, que es la fundación del Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948. Y la espiritual, que es el nacimiento de la nación santa, en el día del Pentecostés. Si nosotros hacemos una interpretación política, podemos definir lo siguiente. El Estado moderno de Israel, en ese Estado, o sea, en la creación de ese Estado político de Israel, muchos ven el cumplimiento literal en 1948, el 14 de mayo, cuando Israel fue decretado nación en un solo día. Está viendo, ¿no? Está perfectamente encaja, si pudiéramos decirlo, si fuese una profecía. Pero no fue una profecía, fue unas preguntas retóricas que se estaba haciendo allí el profeta, por supuesto, que escribió las palabras del Dios de Israel. Entonces, en ese estado moderno, muchos ven el cumplimiento el 14 de mayo de 1948, cuando se fundó, cuando la ONU, la Organización de Naciones Unidas, fundó el Estado de Israel en un solo día. Ahora, el contexto histórico, después del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, la ONU aprobó la partición, escúchese bien esto para que se entienda, la partición de Palestina. Es decir, el Estado palestino, que sí existía como nación palestina, que era, vuelvo y repito, la misma Filistea, la misma Canaán, y ahora Palestina, se decide hacer una partición de su territorio. Entonces, vuelve uno a cuestionar cómo es que Dios se equivocó ahí y no le asignó un territorio a Israel. Porque la fundación del pueblo de Dios como tal no era físico, señores. No era físico y por lo tanto no necesitaba un territorio. La nación que Dios fundó en ese entonces es una nación espiritual que no necesita un territorio, como se dice, establecido para movilizarse, para hacer la obra del Señor, porque esa sí es todo el globo terráqueo. Estamos hablando de algo espiritual, no limitado, como lo es la creación de un Estado. Ahora, si nosotros vemos esta lectura desde un punto de vista literalista, pudiéramos ver que la profecía se entiende como anuncio de un evento geopolítico único. Y así lo aprendimos. Bendito el nombre del Señor. Fue un evento extraordinario, pudiéramos haber dicho nosotros. Yo nunca fui, no me convenció, ¿no? Pero
Muchos sí. Oye, qué grande es Dios. ¿Cómo usó a los hombres para crear una nación en un día? Y ese es el estado, la nación de Dios, que tenemos que todos arrodillarnos ante ellos porque eh, vienen de parte de Dios. No, señores, vuelvo y repito, Dios no tiene gente elegida directamente, ni pueblo elegido. Esos son inventos humanos, inventos de la gente. Dios es Dios para todos. Dios creó todo y en ese todo se mueve. Ahora, cada uno tiene su propia conciencia. Bendito el nombre del Señor. Entonces, la lectura literalista nos pudiera decir, bueno, la profecía se entiende como un anuncio de un nuevo evento geopolítico único, que fue el 14 de mayo de 1948. Cosa que no ha sucedido ni sucederá nunca más porque eso fue lo que Dios quiso. No, eso no fue lo que Dios quiso. Dios quiso otra cosa muy diferente, muy diferente. Ahora, vamos con la interpretación espiritual. A ver, la interpretación espiritual. ¿Qué fue? ¿Qué sucedió? ¿Qué es el Pentecostés como tal? El día en que el Espíritu Santo, o sea, el día en que el Espíritu de Dios descendió sobre los discípulos y 3,000 fueron añadidos en un solo día. Eso está en Hechos 2:41 creo. A ver, hermano, vuélvame a repetir. ¿Cómo es la cosa, la interpretación espiritual? Tiene que ver con el Pentecostés. El día del Pentecostés. En que el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y 3,000 fueron añadidos en un solo día. Esa es la nación. Allí nace realmente y se cumple lo que habla de Sión, solamente cuando Sión da a luz a sus hijos o a su hijo. Bendito el nombre del Señor. Entonces está diciendo claramente que no necesitaba un territorio para ir a predicar el Evangelio de Yahshua el Cristo. Bendito el nombre del Señor. Ahora, si nosotros vemos a Sión, pudiéramos decir, ¿qué es Sión entonces? Sión es como la Jerusalén celestial, es como una madre, es decir, pudiéramos decir, bueno, es como la madre de Cristo, como María, la madre de Yahshua. Esa es como Sión, ¿no? Si pudiéramos ponerlo en un ejemplo simbólico, pudiéramos tomarlo como María, ¿no? María pare un hijo y ese hijo se convierte en multiplicadores de miles y de millones. Esa es la nación santa. Ese es el pueblo de Dios que nació según lo que está diciendo la profecía de Isaías 66:8. Ahora, Sión como madre. Sión como madre es la imagen de Jerusalén espiritual que da a luz a los hijos de la fe. La nación santa, ¿quién es la nación santa? No un estado político, sino el pueblo de Dios formado por creyentes en Cristo. De eso se trata la profecía, estimado amigo y hermano que me escucha. Sión como madre es la imagen de Jerusalén espiritual que da a luz a los hijos de la fe. La nación santa no es un estado político, sino el pueblo de Dios formado por creyentes en Cristo. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor.
Ahora, el cumplimiento mesiánico, Isaías anuncia el nacimiento de la iglesia de Jesucristo. O sea, no los templos, entiéndase esto, no los templos y no lo que se llaman iglesias, estructuras, no, personas. O sea, esos 3.000 que se convirtieron en el día del Pentecostés fueron los hijos del que nació primero, que fue Yahshua, el Cristo. Y después se multiplicó en millones, que son esos que es el verdadero pueblo de Dios espiritualmente, que nacieron de Sión. Bendito sea la gloria del Señor. Entonces, cuando Isaías anuncia el cumplimiento de la iglesia, del nacimiento de la iglesia, la comunidad es prácticamente la comunidad del Mesías. Esos somos los judíos que creyeron y los gentiles que somos nosotros, los que no somos judíos. Es decir, hermano, los judíos creyentes. Escuche algo, que esto es muy interesante. Hay judíos creyentes y judíos no creyentes. Hay judíos israelitas y judíos cristianos. Es decir, los judíos se dividen como en 2 o 3 partes. Unos dicen que son mesiánicos. Mesiánicos son los que creen que el Señor vino. Es decir, estos son los creyentes del Señor. Estos son, como se dice, parte del pueblo de Dios. Junto con nosotros los gentiles, que no teníamos nada que ver con ellos, pero el Señor nos tomó para Él también. Por eso dice, todo el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, yo soy la luz del mundo y el que en mí anda no andará en tinieblas, es decir, no andará en oscuridad, no andará en maldad. De eso se trata la palabra oscuridad, tiniebla. No andará haciéndole mal a nadie, no andará dañando a su prójimo, no andará haciéndole maldad a nadie en esta vida y en esta tierra. Entonces, nosotros pudiéramos sacar conclusiones y tendríamos una respuesta inmediata, porque nosotros decimos, bueno, a ver, los hermanos judíos, ¿quiénes son nuestros hermanos judíos? Bueno, los que creen en Cristo. Y los que no creyeron en Cristo, entonces, ¿a qué pertenecen? Pues pertenecen a la religión de los anticristianos. O sea, de aquella casta, de aquel linaje que venía desde hacía muchos años y que lo de ellos, perdón, era una cosa terrible si lo vemos desde un punto de vista religioso. Cuando el Señor tiene un atelcado, pudiéramos decirlo, una discusión con ellos, porque la gente que estaba en el templo no solamente eran, como se dice, de un solo linaje, de una sola casta, eran de varias castas, pudiéramos decirlo de esta manera, ¿no? Ahí estaban los esenios, estaban los judíos, porque están los judíos esenios, estaban los judíos y estaban los israelitas también, ¿no? Era como varios que habían allí que conformaban lo que se llamaría hoy el Tribunal Supremo de Justicia, o el Sanedrín en aquel entonces. Entonces, hubo un momento que Yahshua el Cristo, voy a buscar la palabra porque esto es interesante que lo compartamos en esta noche. Esto está en el libro
de San Juan, creo que está del 30 y... vamos a verlo desde el verso... Esto está en San Juan 8:44, pero vamos a leerlo desde el capítulo 8, verso 37 en adelante, para que tengamos una lucidez de lo que el Señor estaba diciendo y lo que dijo en aquel momento a esta casta. No se lo estaba diciendo como se dice personalmente, se lo estaba diciendo a aquel linaje, aquella civilización que venía desde tiempos antiguos. Escuche, vamos a ver desde el 36, porque acá, desde el 36. Le dice el Señor a ellos, oye, pero es que esto está demasiado rico, esta lectura. Vamos a verlo desde el verso 35, hermanos, del verso 35 en adelante. Si usted está viendo esta prédica o este mensaje o estudio, ubíquese en la Biblia, en la Reina Valera. Estamos hoy por la Reina Valera porque esta es la que normalmente la gente usa. Estamos en el capítulo 8 del libro del Evangelio según San Juan, verso 35. Y dice así: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, esto se lo está diciendo el Señor Yahshua. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Parece que ellos estaban medios libres. O ellos pensaban que estaban medios libres, pero en realidad no tenían libertad por ningún lado. Entonces, Yahshua les dice, así que si el Hijo del Hombre, o si el Hijo os libertare, si el Hijo, él, hablando de él, el Hijo, os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, acá viene el verso 37, les dice, el verso 37 les dice, sé que soy descendientes de Abraham. Ok, yo eso lo acepto, yo lo admito, les dice el Señor. Ok, está bien, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero procuran matarme. Es decir, ¿cómo es que si ustedes son descendientes de Abraham, procuran matarme? Porque ellos le decían, nosotros somos hijos de vuestro padre Abraham y no sé qué y todo aquel tema, ¿no? Y entonces el Señor le dice, está bien, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Es decir, mi palabra, mi verdad, no haya cabida en ustedes. Y entonces ustedes ahora me quieren matar, nada más que porque les traigo la verdad. Entonces, le sigue diciendo, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Claro, era el Hijo, pues. Esto era lo que ellos no creían. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Entonces el Señor le está diciendo, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, o sea, de mi Padre. Y ustedes ven y hacéis lo que habéis oído, no que lo han visto, lo que habéis oído de vuestro Padre, o sea, del Padre de ustedes. Es decir, en pocas palabras, él le dijo, mira, yo he visto de cerca lo que hace mi Padre. Y ustedes han visto, han oído lo que hace su Padre. Y al 39 les dice, le dicen ellos al Señor, le replican y le dicen,
respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijo, o sea, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. O sea, les replicó también. Ellos le dicen: mira, nosotros somos hijos de vuestro padre Abraham. O sea, vuestro padre Abraham es el padre de la fe, el más grande. Y el Señor le dice: si fuesen hijos de vuestro padre Abraham, ténganlo por seguro que las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, le dice el Señor, o sea, de mi Padre. ¿No hizo esto Abraham? O sea, ¿no hizo esto Abraham? Es decir, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero ahora procuran matarme a mí, les dice el Señor. Hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. O sea, no hizo esto Abraham. Oye, el Señor les está diciendo, si ustedes fueran hijos de Abraham, entonces las cosas que Abraham hizo, ustedes las harían. Es decir, pero ahora procuran matarme. A mí que he venido a hablarles verdad, la cual he oído de mi Padre, de Dios, y que no hizo esto Abraham. Caramba. O sea, no pueden entenderlo. Entonces, él le sigue diciendo: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Mire cómo le ofendieron. O sea, eran terribles. Porque eso le conocían la vida a todo el mundo ahí, en la ciudad. A todos. Pues ese es un asunto que lamentablemente tiene esta religión, que le conocen la vida a todo el mundo y se meten en la casa de todo el mundo y quieren gobernar en la casa de todo el mundo, y aquí las cosas se tienen que hacer como nuestro Dios quiere que se haga. Y esto tienes que votarlo, y esto tienes que sacarlo de aquí porque esto ofende a la santidad de Dios. Y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el Señor les dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces ellos le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿Por qué le dijeron esto al Señor? Porque ellos sabían que Yahshua no era hijo de José. ¿Está entendiendo? Es decir, por eso ellos le dicen: nosotros no somos hijos de fornicación como tú. Fue lo que ellos le quisieron decir al Señor. O sea, tú eres un hijo de fornicación. Alabado sea el nombre del Señor. Porque no era hijo de José y ellos lo sabían. Por eso les digo, o sea, si hay alguien que conoce la vida de todos los que van a una iglesia, son los líderes que están allí, los pastores. Y a la hora del té, le sacan los trapitos al sol a cualquiera y lo destruyen moralmente. Esa es una de las tácticas. Estos estaban en eso. Ellos seguramente, digo yo, ¿no? Digo yo desde acá. Eso ya hace, imagínese usted, casi 2000 años ya. Casi 2000 años. Y lo que estaba pasando acá es que me imagino yo que José y María le confesaron a estos señores su situación, ¿no? Ellos le confesaron, o alguno de ellos, mire, tenemos esta situación, María, me imagino yo que
bueno, explicaría, no sé cómo pasó, estoy embarazada y yo no he tenido relaciones con José ni con ningún hombre. ¿Y cómo es esto? O sea, ¿qué pasó? Ah, no, dijeron ellos, mira, ¿sabes que el hijo de María no es hijo de José? Y ese día lo soltaron, lo echaron a la calle, lo dijeron, se lo dijeron a él mismo. Tú eres un hijo de fornicación. Nosotros tenemos nuestro Padre que es Dios, dijeron ellos. Jesús entonces les dijo, escuchen, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. ¿Mm? O sea, si tu Padre fuera el Dios de que yo te estoy presentando, entonces me amarías a mí porque serías mi hermano. Es lo que el Señor le está diciendo. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías porque yo de Dios he salido. Es decir, no es que fui creado, no es que fui enviado, he salido. Es decir, Dios, el Todopoderoso, el Rey Universal, el Creador de todo, de ahí, de la fuente de la vida, de la fuente de toda energía, de allí salió Yahshua, el Cristo. ¿Está entendiendo? Ahora, si ciertamente me amarías, si fueras hijo de Dios, porque yo de Dios he salido y he venido, he salido, pues, y he venido. Pues no he venido de mí mismo, les dice él, sino que él me envió. Esta gente estaban hablando con el Dios viviente y se negaron a entenderlo, hermanos. Por eso le digo, esos son los judíos anticristianos, que nunca creyeron, nunca obedecieron, y hasta el sol de hoy ustedes saben en manos de quién está. Lamentablemente, por ello, ojalá pueda haber, como dicen ellos mismos, un arrepentimiento verdadero y un reconocimiento para que también puedan ser parte del reino de Dios. Bendito el nombre del Señor. Ahora, el Señor le sigue insistiendo y le dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y por último, el Señor les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ah, caramba. ¿Cómo es eso, hermano? Que Yahshua, el Hijo de Dios, el enviado por Dios, el que salió de Dios, les está diciendo a estos señores que son hijos del diablo. Son hijos de vuestro padre, o soy. Le pertenecen, en otras versiones dice, ustedes sois hijos de vuestro padre el diablo, el del padre de ustedes es el diablo. Pues. En este caso le dice, vosotros sois de vuestro padre, es decir, que le pertenecen, ¿a quién? Al diablo. Ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. ¿Cuáles eran los deseos de vuestro padre el diablo para ellos y para el Señor? Bueno, los deseos del diablo es prácticamente aniquilar a la humanidad. Son enemigos de Dios, enemigos de Cristo, enemigos de Yahshua, enemigos del enviado y por lo tanto enemigos de Dios el Padre. Entonces, el Señor les dice esto, hermanos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, escuche, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla,
mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Oye, bueno, hermano, yo creo que aquí está hablando el Señor, aquí no estoy hablando yo, está hablando el Señor. Más claro de aquí, Dios mío santísimo, yo creo que no puede haber. Esa gente que el Señor está llamando allí, siguen, están y se tomaron de la profecía, supuestamente del cumplimiento de la profecía de Isaías 66:8, y ahora pretenden controlar el mundo entero y dominarlo, porque ese fue el deseo de su padre. Y dice que el diablo es el príncipe de la potestad del aire. Y el príncipe de la potestad del aire está por todo el planeta. Y usted dirá, ¿cómo? Espiritualmente y físicamente también. Y físicamente también. Ha tomado hombres, ha tomado reyes o presidentes de muchas naciones poderosas y los ha puesto al servicio de él, a través de sus elegidos, de esos que el Señor llamó, que son del diablo. Y esos son los que pretenden dominar este mundo. Por eso esto está tan revolcado, hermano, este mundo. Aquí no se trata meramente de una cuestión geopolítica. Aquí el tema también es espiritual, más espiritual que geopolítico, porque el tema espiritual disipa todas esas maldades, esas oscuridades, todas esas cosas malignas que vienen a la humanidad, se disipan espiritualmente, no físicamente. Y el problema es que los agresores agreden físicamente, no espiritualmente, porque ellos no tienen ese poder. Ellos lo ejercen porque ese espíritu maligno de muerte está en ellos y ellos lo ejecutan. Muchos mandatarios en la tierra están poseídos por esa fuerza de la oscuridad, capaces de tratar a sus propios hermanos, prójimos, como animales, y peor que animales, de encerrarlos tras jaulas, de darles agua por gotas y comidas por migajas. Eso es una cosa demoníaca. Y quieren ser los ejemplos del mundo. Y muchos los aclaman por eso. Ay, ¿quién como el presidente de tal país? Ese sí pone orden. Pero está violando lo más sagrado, que es la obra redentora del Señor. Está bien, yo no es que estoy de acuerdo con la maldad de los hombres de este mundo, pero ellos deben ser castigados. Sí, el que haga maldad tiene que pagar, según las leyes de acá. Pero debe tratarse como una persona, porque esa persona también tiene derecho y oportunidad de reconocer sus errores y cambiar. Ahora, si no cambia, ya esa es cuestión suya, pero hay que darle la oportunidad. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Eso es el Evangelio del Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, los humanos. Eso es lo que el Padre ha enviado a enseñarnos a nosotros a través del Señor, la humanidad, el humanismo.
Aquí hay mucha gente que desprecia el humanismo. Ay, no, que el humanismo, no, lo mío es billete, lo mío es tener poder. ¿Y de qué te vale el poder? Si no tienes humanidad en ti, si no tienes humanismo, si eres un hijo del diablo, como dice el Señor Jesucristo. Un día te llegará el fin. Tocarán tu puerta. ¿Y con qué resultado vas a salir? No te creas que aquí, como te hacen creer, no, aquí hay que aprovechar porque esta vida es corta y hay que disfrutarlo y hacer lo que haya que hacer y punto. Porque después que uno se muere, ya está todo, ya se acabó todo. Se acaba todo aquí. Pero acuérdate de una cosa, tu alma no muere. Tu alma, tu ser sigue. Cuando hay una palabra que dice que el alma que pecare, esa morirá. Pero no va a morir junto con tu cuerpo, no. Pasará a una segunda fase. Y en esa segunda fase es que morirá. ¿Qué habrá allí en esa segunda fase, en ese trayecto de la muerte física a la segunda muerte? Eso no lo sabemos nosotros. Y allí, señores, gobernantes de la tierra, sea del país que sea, yo aquí le hablo en el nombre de Yahshua, nadie podrá escapar. Si usted hizo maldad, allí va a tener las consecuencias de su maldad. Y una parte de ellas las pagará aquí también. No crea que se va a ir liso. Ah, no, no importa, porque son tan orgullosos que dicen, bueno, si voy al infierno, dicen unos, bueno, que vaya donde nadie me vea, pues ahí no me va a ver nadie. No, pero es que acá tienes que pasar algo también. No te vas a escapar de acá, de donde le hiciste tanta maldad a tanta gente, te vas a ir ileso porque te vas a ir a morir en la segunda muerte, valga la redundancia. No, acá se te van a venir muchos karmas. Recuérdate que la ley dice, la ley dice ojo por ojo y diente por diente. Lo que el Señor quiso decir, no, por favor, ¿cómo va a ser ojo por ojo y diente por diente? No podemos pagar el mal con mal. El mal se paga con bien. ¿Qué quiso hacer el Señor allí? Redimirte. O sea, sacarte de tu podrición de pecado, de maldad que tienes en tu corazón y volverte alguien favorable al mundo, a la gente, a tus hermanos. Ese es el llamado que el Señor hace. El Señor no llamó a nadie acá a hacerse rico y a tener poder para controlar y dominar a los otros. Es más, cuando el Señor le entregó las naciones a los dioses, allá en el Deuteronomio 32:8, era para que todos prosperaran por igual. Esos dioses solamente iban a cuidar de esos pueblos. Pero inmediatamente vemos en el Salmo 82 que hay una denuncia a estos dioses que estaban haciendo las cosas terriblemente mal. Terriblemente mal. Y fueron presentados ante la autoridad superior de ellos. Y eso lo vamos a ver. Vamos a verlo. Porque es importante que toquemos este punto. Escuchen. El Salmo 82 describe prácticamente la decadencia de los dioses ante los pueblos que se les habían encomendado. Dice así, Salmo 82:1. Dios está en la reunión de los dioses. Escuchen.
en medio de los dioses juzga. Y dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis la maldad, o aceptaréis, perdón, las personas de los impíos? La gente estaba haciendo mal ya. Habían personas que estaban actuando impíamente. Entonces el Señor les dice, porque parece que esas personas que estaban actuando impíamente estaban confabulados, estaban siendo favorecidos por los dioses, que se les había entregado la heredad de esas tierras, de esos territorios y de esos pueblos. Entonces, el Señor les dice así todavía: defended al débil, al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Liberar al afligido y al necesitado, librarlo de las manos de los impíos. Es decir, parece que estos que estaban confabulados con los dioses estaban empezando a esclavizar a la gente. O sea, fíjense cómo les cambió la mentalidad, ¿no? Y esto está directamente para esos dioses, para todos los dioses que se les habían entregado las naciones por heredad y los pueblos. Entonces el Señor les dice, no saben, es decir, estaban molestos, les dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan los cimientos de la tierra. Es decir, andaban mal, estaban haciendo las cosas mal. Y les dice así el Señor, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, el que les había entregado. Vosotros sois dioses y todos sois hijos del Altísimo. Pero, aquí hay una frase culminante, hermanos. Les dice, pero como hombres moriréis, y como cualquier de los príncipes caeréis. Es decir, ustedes son dioses, y todos son hijos del Altísimo, o somos hijos del Altísimo, pero como hombres van a morir, y como cualquier hijo de príncipe caerán. O sea, ustedes no se crean que son intocables. Entonces, dice, levante, dice acá el que está haciendo la denuncia, dice, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Eran de él, pues. Eran del Señor, todas las naciones. Levántate, oh Dios, porque tú heredarás todas las naciones. Es decir, son de él. Pero escuche esto, que esto puede ser malinterpretado. La gente piensa que cuando este Dios que está allí, en medio de la asamblea con los dioses, le está diciendo, esto es al pueblo de Israel. No, señores. Al Dios de Israel, perdón. El Dios de Israel era uno más de los dioses que estaban allí y que estaban siendo, en este caso, interpelados por alguien superior, que en este caso pareciera que fuera Cristo. Y entonces, una vez que ellos son interpelados, Él les dice, porque igual todas las naciones son tuyas, Señor. Es decir, tú fuiste quien las diste y son tuyas como tal. Bendito sea la gloria del Señor. Aleluya. Entonces, estos, como se dice, estos paréntesis son muy interesantes porque encajan y perfectamente nos pueden abrir el entendimiento para que nosotros podamos comprender realmente qué es lo que ha pasado y qué es la historia que nos han contado y qué hemos aprendido nosotros de la historia que nos han contado y que lamentablemente en muchos casos
esas historias que nos han contado y que hemos aprendido y que hemos defendido nos han alejado poco a poco de la verdad y nos han claustrado en un punto prácticamente sin retorno, donde usted no puede prácticamente contradecir nada. Porque, ¿qué sucede acá, amados? Cuando usted es, como se dice, asediado por una cosa semejante a esta que estamos hablando, usted prácticamente se entrega por completo a eso. Mucha gente le entrega a sus hijos, sus padres, su familia, todo a ese Dios. Y ese Dios lo va a tratar como que si fuera uno de los que fueron entregados a él. Es decir, como un jacobita. El día que usted quiera salirse de allí, entonces le va a decir, epa, ¿para dónde va usted? Usted es mío, usted se comprometió conmigo, usted tiene un pacto conmigo. Y usted de acá no se puede mover porque si se mueve, le va a venir consecuencia. Que si los hijos, que si los papás, que si esto, que si lo otro, que si una enfermedad, que si una cosa rara, que si... No, Dios mío. Y entonces usted, ay, Dios mío, no, eso no. Y sueña cosas, porque no solamente es decir, es que sueña cosas, hermanos. Yo se lo digo porque yo lo viví. Yo lo viví. Cuando yo pensaba algo como que no, ¿qué estoy haciendo, Dios mío? Señor, ayúdame, o algo así, que buscaba refugio superior, no donde yo estaba, me venía un sueño terrible, hermano. Terrible. Con alguno de mis hijos, con algo, con mis padres, con mi esposa en ese tiempo. O sea, cosas terribles venían a mí, en sueños. Y aquello, lamentablemente, me hacía era refugiarme más en ese Dios. Pero después que conocí la verdad, después que conocí verdaderamente el propósito que Dios tiene para uno, para cada uno de nosotros, en Cristo, entonces las cosas comenzaron a cambiar. Yo vivía bajo permanente amenaza espiritual. Cuando comencé a despertar, era un asedio terrible. A veces me costaba dormir y cuando dormía soñaba cosas terribles. ¿Por qué? Porque estaba prácticamente atado bajo pactos y cosas que uno inocentemente hace o le da el permiso a otro para que lo haga. Y era un asedio terrible. Pero cuando vi la luz verdadera, cuando yo conocí realmente el propósito de Dios, del Altísimo, de Yahshua, el Cristo, en mi vida, tuve que revelarme y hablarle fuerte y con autoridad. Y lo dije, aquí no tienes más cabida. Mi vida no pertenece a ti. Todo pacto queda deshecho. Y aquí no soy yo mismo quien me represento, sino el Cristo. Hermano querido, esto es parte de mi testimonio. Y de ahí en adelante, las cosas comenzaron a cambiar. Cesaron esos asedios, esos miedos, esas amenazas, ese mal dormir, esos malos sueños. Todo eso se fue, hermano. Y yo decía, pero entonces, ¿dónde estaba yo metido? ¿O dónde me metieron a mí? Bendito el nombre del Señor. Ahora soy un hombre libre, gracias al Padre Eterno y gracias a la luz divina de Yahshua el Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, volviendo al tema central, amados hermanos, es que cuando uno consigue y le viene la palabra por parte del Espíritu Santo, no puede dejar de soltarla, hermano. Hay que hablarla, porque ahí hay bendición para mucha gente. Ahí hay
bendición para millones. Bendito sea la gloria del Señor. Ahora, si nosotros comparamos estos textos que hemos leído, de los cuales estamos disertando en esta noche, de Isaías 66, ¿no? Isaías 66, 8, con Hechos 2, y Primera de Pedro, nos dan una pista de lo que nació realmente, o sea, qué era la nación que iba a nacer, valga la redundancia. Nos dice en Primera de Pedro 2:9, o sea, que somos linaje escogido, o sea, un linaje, nación santa. Nación santa. Vamos a buscar estos versos porque quiero compartirlos esta noche con ustedes, hermanos. Aquí vamos a ver, primero que todo, Hechos 2:1. Hechos 2:1. Hechos 2:1 vamos a ver, hasta el 4. Hechos 2:1 al 4. Dice así: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Es decir, estaban reunidos. Que estaban en un templo, en una iglesia. No, señores. Estaban reunidos. Estaban congregados. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Estaban en una casa. En una casa. Donde estaban sentados. ¿Quiénes estaban sentados? Bueno, la gente, pues. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí nació la nación santa, el pueblo adquirido por Dios. Vamos a buscarlo en Primera de Pedro 2:9. Dice así. Escuche cómo dice, para complementar el mensaje. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahí está. Ese es el pueblo de Dios espiritual. Allí nació el pueblo de Dios. Allí no nació ningún estado, nació una nación. Nación, viene de allí, nación. Aleluya. Entonces la diferencia de estos dos polos o de estos dos planos, lo político es circunstancial, pero lo espiritual es eterno, hermanos. Lo político es una cosa que va en eso, en la política, en la geopolítica, la circunstancia, esto, el problema, pero lo espiritual es eterno, no se gasta, no tiembla por nada, por ningún fenómeno natural o extranatural
o por mano de hombre, nada de eso. Ahora, mostrar continuidad. El pueblo de Dios antiguo da a luz a la nación espiritual, cumpliendo la promesa de Yahshua el Cristo. ¿Está entendiendo? El pueblo de Dios antiguo. O sea, el pueblo de Dios antiguo. Es decir, los verdaderos palestinos. El pueblo de Dios palestino, de allá de la antigüedad. Bendito el nombre del Señor. Ahora, primero que nada debemos entender esto. Según lo que el texto plantea, no es una promesa como tal, porque solo se hace unas preguntas como imposibles, que ya lo hemos disertado antes. Así como el Señor Yahshua pudo decir, ¿podrá alguien añadir más a su tamaño o a su estatura un codo? En ese contexto habla de algo imposible, que solo sucedería en el mundo espiritual cuando Sión, la madre espiritual, diera a luz sus hijos. De allí que nace el Mesías, que forma esa nación santa de sus seguidores judíos y creyentes del pueblo gentil. Para mí ese punto es el día que ocurrió el nacimiento del Mesías, el cual se multiplicaría en una gran nación santa y no en un estado físico y político. Eso es exactamente lo que ocurrió. La pregunta, ¿nacerá una nación en un día? Puede entenderse como un misterio doble. En lo histórico, Israel nace el 14 de mayo de 1948. En lo espiritual, la comunidad de cristianos nace entre el 15 al 30 del mes de abril del año 33. Es decir, 7 semanas después del domingo de resurrección, que se redondean a 50 días, o sea, 7 semanas, son 49 días, pero se redondean a 50 días, que es lo que se llama el día del Pentecostés. Se celebra después de la Semana Santa. Entonces, para mí, el verdadero cumplimiento de este nacimiento de la nación espiritual, la comunidad de los hijos de Dios que trasciende fronteras y tiempo, que son los judíos cristianos y los gentiles cristianos, o sea, los que creemos en el Señor Jesucristo y que lo aceptamos, porque una cosa es que no, yo puedo creer, pero no lo acepto. Es como que yo diga, bueno, sí, esta es una taza, pero yo no la quiero. Algo así pudiera decir. La clave del texto, vuelvo y repito, ¿nacerá una nación en un día? Es una pregunta imposible en lo natural, como la que menciona Yahshua en Mateo 6:27, que ya lo vimos. Entonces, cuando nosotros vamos al punto cristológico de este tema, Sión espiritual, no se trata de Jerusalén política, sino la matriz celestial que da a luz a los hijos de la fe. De eso se trata Sión, la madre espiritual, no la madre política, sino la madre espiritual. El nacimiento del Mesías habla de Sión surge Yahshua, el Hijo, y con él comienza la multiplicación de la nación santa. El Pentecostés, ese día el Espíritu Santo engendra en un instante a miles de creyentes formando un pueblo nuevo, renovado. Nación santa, judíos que creyeron en el Cristo
más los gentiles que fueron injertados. Eso es lo que se trata el verdadero. No es un ejército de hombres armados capaces de cegar vidas humanas y de arrasar con otra nación entera por invadir sus territorios, sino un ejército espiritual capaces de dar vida donde otros la quitan. Ese es el verdadero pueblo de Dios, que es la nación santa. De eso se trata el nacimiento, y de eso se trata la profecía que habla allá el profeta Isaías, de las preguntas imposibles y retóricas que él hace. Ese es el verdadero objetivo y significado. Ahora, el contraste político, la interpretación del 14 de mayo de 1948 ve el cumplimiento literal del Estado de Israel. Pero este estudio subraya que el texto no habla de un estado físico, sino de un pueblo espiritual nacido en un día, el día del Mesías y su multiplicación en el Pentecostés. Así, la profecía no legitima un proyecto político o geopolítico, sino que anuncia la obra mesiánica que trasciende fronteras. Por eso el enemigo es muy experto para copiar, hermanos. El enemigo es expertísimo, profesional en copiar cosas para hacerlas que pareciera que fueran verdad, pero no lo son. Bendito el nombre del Señor. Entonces, las conexiones bíblicas que tenemos en este estudio de Isaías 66:8 están en Hechos 2, del 41 al 47, y Primera de Pedro 2:9. Allí está claramente dicho lo que era y de qué se trata. Esa palabra tan hermosa que nos da Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Es decir, yo le voy a explicar un poquito de qué se trata esto. Cuando él dice soy linaje escogido, está hablando de un pueblo, de un pueblo escogido por Dios. Y habla también de un real sacerdocio, o sea, un sacerdocio real, un sacerdocio del bien, un sacerdocio de todos, para todos. Nación santa. ¿Qué es una nación santa? No, que es blanquito, que no lo puede tocar nadie porque si no se contamina de pecado, ¿qué tal? Que no, señores. Una nación santa es una nación que no hace maldad, que se apartó del mal, que se apartó de la maldad, de la mentira, de la falsedad, del abuso, de todos esos antivalores que existen. Todos esos antivalores son tirados por la borda, ya no están. Bendito el nombre del Señor. Entonces, esa es la nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Quién nos llamó a nosotros? Yahshua el Cristo. Para anunciar que las virtudes, las verdades, las benevolencias, las cosas buenas de aquel que nos llamó cuando estábamos en las tinieblas, o sea, cuando estábamos en maldad, aunque no cometiéramos maldad, estábamos en el mundo de la maldad. Que nos llamó de esas tinieblas a su luz admirable. Y dice, yo soy la luz del mundo, y el que en mí está, no andará en tinieblas. Gálatas 4:26 dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. No está sometida a nada. Muy distinto a la Jerusalén
física y política. Está que si la cambian de acá, que si la quieren llevar para yo no sé para dónde, que hay que mudar la embajada a tal parte, que esto, que lo otro. Eso es un solo lío. Pero más la Jerusalén de arriba, la espiritual es lo que quiere decir, que es la que parió al pueblo de Dios, la que parió esa nación santa, la que parió esa nación en un día, la cual es madre de todos nosotros, es libre. No tiene compromiso con nadie, con políticos, ni con geopolítica, ni con nada de esas cosas. Es libre. Bendito el nombre del Señor. Entonces, en el texto nos describe un milagro político. No describe un milagro político, sino un milagro espiritual. El nacimiento de la iglesia, de los creyentes, la nación santa formada por los hijos de Sión. Lo imposible para los hombres, una nación nacida en un día, se cumple en el espíritu cuando el Mesías y su comunidad aparecen como el pueblo nuevo, eterno y universal. Vamos a darle un poco de forma al comentario exegético detallado de Isaías 66:8. Desde la perspectiva espiritual que planteo, resaltando la imposibilidad humana y la revelación o la revelación divina entre el nacimiento de la nación santa. El profeta usa preguntas retóricas imposibles. Nadie ha visto una nación nacer en un día. El recurso literario subraya que se trata de un acto sobrenatural, no político ni humano. La lectura espiritual podemos entenderla Sión como madre espiritual, no Jerusalén terrenal, sino la Jerusalén celestial, que dice Gálatas 4:6 que acabamos de leer. En Mateo 6:27, ¿quién podrá añadir a su estatura un codo? Es como comparando las preguntas que dice el profeta Isaías. Imposible humanitariamente. Primera de Pedro nos habla del linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Gálatas 3:28 al 29 nos habla un poco, en Cristo no hay judíos ni griegos, todos son herederos de la promesa. Todos somos herederos de la promesa. Solamente hay que creer, pero esto no es obligado tampoco. Esto no es obligado. Hechos 2:41, obligatorio sí es, pero no obligado. Corrijo eso. El día en que la nación espiritual nace y se multiplica está en Hechos 2:41. Isaías 66:8 anuncia lo imposible, una nación nacida en un día. En lo humano es totalmente absurdo. En lo espiritual se cumple en el Mesías y en el Pentecostés. Así la verdadera nación es la comunidad de los hijos de Dios, engendrada por Sión, la madre espiritual, y multiplicada por el Espíritu Santo. Es decir, la madre espiritual está tratando de la Jerusalén celestial espiritual, no la Jerusalén política. Bendito el nombre del Señor. Y ya para ir culminando, amados hermanos, vamos a cerrar con la conclusión del estudio. Isaías 66:8, vuelvo y repito, no anuncia un hecho político, sino un misterio divino. Lo imposible para los hombres se cumple en el espíritu. Las preguntas del profeta, concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, no son promesas terrenales, sino declaraciones de asombro ante una cosa sobrenatural.
o ante una obra sobrenatural. El plano humano, ninguna nación puede nacer en un día, ninguna. Pero en el plano espiritual, Sión, la Madre Celestial, dio a luz a sus hijos. Cuando el Mesías vino al mundo y el Espíritu Santo descendió en el Pentecostés, ese día nació la nación santa, formada por judíos y gentiles, unidos en Cristo, el cual representa el verdadero pueblo de Dios espiritual. Ese es el pueblo de Dios espiritual. Por lo tanto, el cumplimiento de Isaías 66:8 no se halla en la fundación de un estado político, sino en el nacimiento del reino de Dios dentro del corazón humano. La tierra no concibió una frontera, sino una familia espiritual. El Mesías no fundó un gobierno, sino una comunidad eterna. Así que, amados hermanos, esto es realmente lo que ocurrió, la verdad de lo que encierra este texto en Isaías capítulo 66, verso 8. Así que bendiciones para todos y gracias por estar aquí. Un abrazo fraterno. Les ama como siempre su hermano en Cristo, Lucas Morillo. Así que estamos siempre con el oído presto al Espíritu Santo para discernir y escuchar y entender sus misterios, sus secretos y sus verdades. Bendito el nombre del Señor. Así que bueno, muchas bendiciones para todos. Vamos a ir por acá cerrando por la parte de Facebook, que lo hacemos con mucho cariño y mucho amor a través de el ministerio por el cual presido, que es el MEMIR, vuelvo y repito, Ministerio Evangelístico Misionero Internacional Restaurador, sin frontera por las almas. Muy pronto, Dios mediante, muy pronto, con la ayuda del Padre, estaremos haciendo algo extraordinario, más de lo que hacemos, mucho más. Bendito sea la gloria del Señor, porque para Cristo debemos estar siempre prestos para hacer que se cumpla su palabra y su verdad. Así que bendiciones, mi amada gente de Facebook, saludos, un abrazo fraterno, Dios me les bendiga y me les guarde, me les cuide, me les dé mucha salud, saludos para sus hijos, para sus padres, para toda la familia, desde acá, de esta humilde trinchera espiritual. Así que bendiciones, un abrazo, cuídense mucho, se les quiere.